Bienvenidas nuevamente al programa de capacitación continua de Jugando Aprendo. El día de hoy estaremos profundizando en el desarrollo de las habilidades sociales y la inteligencia emocional. Abordaremos también las dificultades sociales que podemos encontrar en nuestro salón de clases y cómo abordarlas. Importante también las rutinas diarias que no deben faltar en nuestro día a día para enlazar todo el currículo preescolar en forma transversal. Sin más preámbulo, vamos a la información. En nuestro video anterior tuvimos oportunidad de conocer un poco acerca de la teoría del desarrollo socioafectivo de los niños y las niñas. Exploramos a Bandura y su experiencia vicaria, quien explica la importancia del adulto como modelo de la conducta social. También hablamos sobre la zona de desarrollo proximal de Vygotsky, según la cual hay una diferencia potencial entre lo que un niño puede aprender en forma individual y lo que logra aprender con la ayuda de un adulto o de otro niño. Platicamos también acerca de Erikson y sus etapas del desarrollo socioafectivo, según las cuales los niños y las niñas de nuestro salón de clases se encuentran en un momento en el que su logro psicosocial se da entre la iniciativa versus la culpa y las interacciones con otros, especialmente sus padres y sus maestros, que van a inclinar la balanza entre cualquiera de estos dos extremos. Finalmente hablamos de Bronfenbrenner y su teoría ecológica, que nos explicó que el niño tendrá distintos círculos de relación que van a moldear los hábitos sociales. En esto hablamos de los microsistemas, de los macrosistemas, de los exosistemas, que son todas las áreas que van a influir en el desarrollo de las habilidades del niño en el ámbito social y emocional. Hablamos también acerca de la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y de los contextos familia, colegio, comunidad y ecosistema que intervienen en el desarrollo social a través de sus agentes de interacción. Por último, abordamos las competencias socioafectivas que van a desarrollar en algunos ejemplos de actividades que se encuentran en el programa Jugando Aprendo. Con esto como base, podemos ahora centrarnos en las habilidades sociales y cómo estimularlas en el aula. Según María Inés Monjas, creadora del programa de enseñanza de habilidades e interacción social PACE, las habilidades sociales son un conjunto de cogniciones, emociones y conductas que permiten relacionarse y convivir con otras personas de forma satisfactoria y eficaz. Cuando hablamos de cogniciones nos referimos en específico a lo que pensamos, lo que expresamos en nuestro diálogo interno y lo que imaginamos. En cuanto a las emociones, nos centramos en lo que percibimos y cómo lo interpreta emocionalmente hablando nuestro cerebro, es decir, cómo esas percepciones nos hacen sentir física y emocionalmente hablando. Y en cuanto a las conductas, incluye todo aquello que decimos o hacemos en el intercambio social. Las habilidades sociales son adquiridas o aprendidas, no son parte ni del carácter ni de la personalidad. Dependen de la cultura y del entorno, así como de la interacción con distintos modelos. Permiten ejecutar tareas de índole social y son útiles para el desenvolvimiento dentro de la comunidad. Dado que el ser humano somos unos seres sociales, los seres humanos, estas habilidades constituyen parte importante y vital de su desarrollo. Desde el punto de vista antropológico, las habilidades sociales son importantes para la especie humana porque favorecen la permanencia de la especie. Imagínense, si no nos relacionáramos unos con otros, no habrían familias y por ende el ser humano se extinguiría. Todas las comunidades, no solo las humanas, sino también animales, requieren del aprendizaje de habilidades sociales que permiten a cada individuo que forma parte de una comunidad relacionarse positivamente con el resto de la población que forma parte de su grupo. En pleno siglo XXI, las habilidades sociales son indispensables para el desenvolvimiento personal y profesional de los seres humanos. Aquellos que muestran dificultad para desarrollar estas habilidades tienen mayor dificultad para adaptarse, alcanzar logros académicos, logros sociales y familiares, desarrollar su autonomía y especialmente forjar lazos con otras personas y por ende para su bienestar emocional.
Las habilidades sociales forman parte importante de la inteligencia emocional, por lo tanto se puede hablar de competencias sociales y dependiendo del grado de desarrollo que un individuo tiene en relación a estas competencias, se puede ser hábil o inhábil socialmente hablando. Ser hábil socialmente hablando implica favorecer la socialización, o sea, vamos a tener mayor habilidad para socializar. También aumenta el rendimiento intelectual y emocional. Vamos a tener mayor facilidad para aprender. En el caso de los niños, un niño que es hábil socialmente tiene mayores experiencias dentro del aula porque participa y eso hace que su rendimiento intelectual y emocional sea mejor. Crea mayores interacciones positivas con sus compañeros, se puede llevar mejor con todos, amplía la aceptación de los demás hacia otros, ¿verdad? O sea, el niño que es socialmente hábil va a tener más cantidad de amigos y eso lo va a hacer sentirse bien consigo mismo y alimentar su autoestima. Va a permitir también que hayan respuestas afectivas apropiadas hacia él. Y va a aumentar también el reforzamiento social, o sea, la sociedad le va a dar a él un refuerzo positivo constante hacia su conducta social. Mientras que cuando estas habilidades no se desarrollan, se afecta la autoestima. El niño que es poco hábil en el área social, pues va a tener una baja autoestima, porque no va a tener reforzadores sociales positivos. Eso quiere decir que la comunidad que está alrededor de él no va a estar reforzándolo constantemente positivamente y entonces él se va a sentir cada vez menos y menos parte de una comunidad. Se va a propiciar también la agresividad. El niño que es poco hábil socialmente normalmente es más agresivo, también es más propenso a la frustración, tiene un poco de retraimiento también porque se aísla un poco del ámbito social, aumenta las dificultades en su adaptación, le es más difícil adaptarse a distintos entornos y por supuesto puede tener tendencia a que aparezcan problemas psicológicos. Las habilidades sociales se clasifican según los tipos de interacción social en 3 grandes grupos. Las primeras son las interacciones casuales, que son aquellas en las que 2 personas interaccionan casualmente o esporádicamente sin establecer entre ellos un vínculo afectivo. Por ejemplo, cuando estamos en el supermercado y decimos buenas tardes o buenos días al cajero, entablamos una pequeña conversación con él para poder hacer la transacción de compra. Esta es una interacción casual. En este grupo vamos a tener, por ejemplo, vamos a reforzar cuando tenemos este tipo de interacciones las habilidades de cortesía, las habilidades de urbanidad, las habilidades morales o de valores y las habilidades de higiene que van a estar presentes en todas las interacciones. Luego tenemos las interacciones personales, que son aquellas en las que 2 o más personas interaccionan, estableciendo entre ellas un vínculo emocional o afectivo. El caso de las familias, el caso del matrimonio, por ejemplo, de los amigos. Esas son interacciones personales porque van a crear ese vínculo emocional entre una persona y la otra. En este grupo se van a clasificar habilidades como el acercamiento social, cómo puedo yo entablar una nueva amistad, por ejemplo, las habilidades conversacionales, cómo puedo tener una conversación amena, las habilidades emocionales, cómo puedo yo controlar mis emociones en el ámbito social y las habilidades de solución de conflictos cuando tenemos conflictos con las personas a quienes les tenemos algún tipo de afecto. También están las experiencias de grupo, que son aquellas interacciones en las que la relación se da entre un individuo y un grupo de personas que pueden ser allegados o no emocionalmente hablando. Por ejemplo, en el colegio, las habilidades son las interacciones, son experiencias grupales, en donde el niño va a tener interacción con varios niños más a los que puede adoptar como amigos o simplemente tener una relación cordial de compañeros. En este grupo vamos a clasificar las habilidades de interacción con los iguales, las habilidades de interacción con la autoridad, las habilidades de interacción con los adultos y las habilidades de interacción comunitaria.
El psicólogo David Goleman, famoso por haber acuñado el término inteligencia emocional en 1995, propone que la inteligencia emocional tiene una hermana gemela y es la inteligencia social. Además, sostiene que la misma forma en que nacemos con un sistema de emociones que se nos han transmitido genéticamente dentro de los instructivos de nuestro ADN, también nacemos con un sistema de instintos sociales. Tanto las emociones como estos instintos sociales vienen, como dijéramos, en un libro sin instructivos que nos explique cómo se utilizan, simplemente ya están ahí. No es sino hasta que nos vemos expuestos a la interacción con el entorno y con otros seres humanos que nuestro cerebro empieza a crear esas rutas neuronales que van a activar y estimular y desarrollar en este caso para hacernos competentes en el caso socialmente hablando. Desde el momento en que necesitamos tener contacto con el entorno para desarrollar habilidades que se encuentran latentes en nuestro sistema nervioso central, podemos decir que las habilidades sociales que conforman la inteligencia social se adquieren mediante la práctica, es decir, que son susceptibles de ser aprendidas. La neurociencia ha descubierto la forma en que nuestro cerebro está innatamente preparado para aprender la conducta social. En los años 90, un grupo de neurocientíficos dirigido por Giacomo Rizzolatti descubrieron un conjunto de neuronas que se activan cada vez que observamos a otra persona hacer algo. Las llamaron neuronas espejo, dado que su función específicamente parece ser proveer al cerebro de información acerca de la conducta de otros para poder analizarla, comprenderla e imitarla. Las neuronas espejo son las protagonistas en el proceso de aprendizaje por imitación. Dicho sea de paso, el proceso de aprendizaje primario del ser humano. Como aprendimos en el video anterior, las habilidades sociales se adquieren a través de 5 procesos. El primero es la atención, en donde el niño o la niña utiliza sus neuronas espejo para fijar su atención en un modelo. Normalmente es una persona adulta, como sus padres, sus maestros u otros niños o niñas. También podemos tener como modelos agentes de intervención secundarios como artistas, guías espirituales, etc. Y en su proceso de atención observa la circunstancia que rodea al modelo, sus reacciones y sus conductas sociales. Luego viene la retención. Estas observaciones son almacenadas en la memoria con ayuda de las neuronas espejo. Luego entonces el niño va a repetir. La parte de la repetición durante el juego simbólico, el niño o la niña va a crear escenarios en los que se repiten las situaciones de la vida cotidiana. Durante el juego, el niño repite conductas que ha observado de sus modelos. Esta etapa puede recibir o no retroalimentación y normalmente por darse dentro de un ambiente de juego, la retroalimentación tiende a ser positiva, por lo que la conducta se refuerza. Es siempre bien notorio cuando los niños están teniendo un juego simbólico y están imitando a alguien o algo, que los papás tienden a reírse, a pedir que lo repita, y eso hace que se refuerce la conducta. Luego viene la reproducción. Dentro de sus interacciones con otros niños o con niñas y adultos, puede suceder que el niño o la niña se encuentre en una situación similar y su respuesta va a ser aquella que ha ensayado alrededor del juego simbólico. Por eso pasa muchas veces que en casa, cuando tenemos a un chiquito y repite dentro de su juego simbólico palabras que tal vez no son adecuadas y que ha escuchado, por ejemplo, de un adulto en casa o de un adulto alrededor de su ambiente, y los papás se ríen o las personas que están alrededor se ríen y le hacen como gracia, este niño puede volver a repetir esa palabra en un ambiente social en donde no va a ser adecuado que lo haga. Por eso es bien importante tener en cuenta que cualquier actitud del niño dentro del juego simbólico que no sea la adecuada, tenemos que tener mucho cuidado para no reforzarla. Luego viene la motivación, porque una vez que se ha dado la conducta en el contexto, esta va a ser reforzada mediante el refuerzo positivo o negativo que dé la sociedad, afianzando la conducta. Con la práctica constante, estas conductas se van a convertir en hábitos que, si no se modifican, van a acompañar al individuo durante toda la vida.
Si recordamos, la conducta social puede darse en 4 ámbitos. El familiar, que es el ámbito primario del niño y la niña, donde encuentran la mayor cantidad de estímulos sociales para observar e imitar. Aquí se van a adquirir habilidades como la higiene, la cortesía, la urbanidad, etc. Luego está el ambiente escolar, que es el segundo ámbito de relaciones de los niños y las niñas, por lo que su importancia es vital. En este se van a desarrollar las primeras interacciones realmente sociales entre el niño y adultos que no son parte de su familia y el niño con otros niños. Por lo tanto, también van a empezar a imitar conductas de estos niños que están a su alrededor. Luego viene el ambiente comunitario, en donde va a intervenir el establecimiento de la identidad y la pertenencia social. En esta parte o en este ámbito, el niño va a afianzar todas las habilidades relacionadas con la cultura, especialmente los valores. Y está el ambiente o el ámbito ambiental, en donde se da el contexto de las interrelaciones indirectas y se va a relacionar con habilidades más globalizadas, en donde, por ejemplo, el niño va a tomar como modelos sociales a personajes famosos, cantantes, artistas, algún personaje de caricaturas, ¿verdad? E incluso pueden empezar a imitar otros seres del ambiente, como caminar como gato o ladrar como perro, ¿verdad? En donde empiezan a tener también ese contacto con otros seres que no es pues solamente en el ámbito de su familia, sino que están en el ambiente. Tanto las habilidades sociales como las emocionales deben estar presentes en todo momento dentro del quehacer escolar, dado que el colegio es el primer entorno social externo a la familia que tiene el niño y la niña. Se presta para convertirse en un centro de desarrollo de la inteligencia emocional. Antes de ser modelos por excelencia de la conducta social, los profesores y las profesoras están en el lugar adecuado para interactuar como guías, reforzando positivamente aquellas conductas que muestren habilidades sociales y contribuyendo en la erradicación de otras conductas desadaptadas al entorno social. Pero cuando hablamos de las habilidades sociales, de que las habilidades sociales forman parte del currículum preescolar, suponemos la aplicación de un sistema didáctico y metodológico para el desarrollo, obviamente, de estas habilidades. Exploraremos 2 metodologías para la enseñanza de habilidades sociales. La primera es la metodología Puentes para Crecer de la Fundación Bernard Van Leer y la Universidad Autónoma de México. Esta metodología propone que las habilidades sociales deben ser abordadas en 2 momentos. El primer momento es el momento espontáneo o cotidiano, que son aquellos momentos que suponen una oportunidad para observar, ejemplificar y retroalimentar la conducta social positiva o negativa, utilizando situaciones que se dan en el contexto de las relaciones que suceden dentro de la escuela. Luego está el momento dirigido o planificado, que son espacios que el maestro planifica para explicar, modelar y practicar conductas y habilidades sociales siguiendo una secuencia sistemática. El proceso sistemático paso a paso que se sigue para este momento de trabajo planificado es el siguiente. Primero va a haber un momento de instrucción verbal. En esta instancia se van a utilizar mensajes breves y concisos que expresen la conducta social que esperamos que el niño tenga en forma positiva. Por ejemplo, podría ser: cuando platicamos con los amigos, los vemos a los ojos. En ese momento también podemos incluir construcciones que acompañen esta frase o expresión, como cuentos, poesías, rimas, ¿verdad? En donde se va a trabajar este tipo de mensaje. Por ejemplo, un poema podría ser: mira, mira, tengo algo que decirte. Mira, mira, cuando tú a mí me respondas. Si te veo y tú me miras, la comunicación se asoma. Modelado es el siguiente paso que vamos a tener para el desarrollo de habilidades. La facilitadora en este paso va a modelar la actitud o el hábito a los niños y niñas a través de la representación de una situación específica. Acá el niño va a observar la conducta de la maestra.
Luego viene el role playing o juego de roles, en donde los niños van a utilizar el ejemplo de su maestra para adoptar roles y practicar la conducta en una especie de juego simbólico. Luego viene la retroalimentación, que ya se va a dar un poquito afuera del entorno de ese momento planificado y se va a reforzar positivamente la conducta a través del halago, tanto en el juego de roles como posteriormente cuando los niños ya van a aplicar esa forma adecuada dentro de sus interacciones cotidianas. La otra metodología es la PACE, o Programa de Estimulación de Habilidades en Interacción Social, de Ana María Monjas. Ella propone que la enseñanza de las habilidades sociales debe realizarse en forma intencional, directa y sistemática. Se apoya en un programa cognitivo-conductual que busca afianzar las conductas a través de la racionalización y el refuerzo positivo. Establece en este proceso 4 ambientes en donde se van a llevar a cabo este proceso sistemático. El primero es el taller grupal de exposición a las competencias. Acá vamos a tener un momento grupal en donde vamos a platicar o a llevar al diálogo esas competencias. Luego está la terapia individual para discusión de las sensaciones y emociones que van a acompañar a una conducta. Luego está el área curricular. Este momento o este espacio, cada una de las actividades que se llevan a cabo en las demás áreas curriculares se van a reforzar y se invita a poner en práctica la habilidad que se está trabajando. Luego está el momento transversal, en donde a través de la ejercitación en todas las áreas, la habilidad social se va a convertir en un ente que da unidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Explicándolo mejor, podemos decir que primero vamos a hacer una práctica grupal, que es como una clase de grupo, en donde vamos a platicar acerca de un hábito social o de una norma social. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, los demás tienen que escucharme. Posterior a eso, vamos a tener una conversación en donde vamos a trabajar ya una tutoría especial con cada uno de los niños en algún momento, en donde retomemos ese mismo hábito y lo platiquemos con un niño en individual. Y vamos a trabajar con él cómo le hace sentir cuando los demás no le escuchan cuando está hablando, o el por qué se siente a veces distraído y no quiere escuchar a otros niños mientras están hablando. Ahí vamos a hablar acerca de sus sentimientos y emociones en relación a este tema. Posteriormente vamos a aplicarlo ya en el currículum, o sea, mientras estamos dando una cátedra de cualquier otra clase, por ejemplo matemáticas, vamos a recordarles la norma. Chicos, vamos a trabajar esta clase de matemáticas, pero tenemos que tener en cuenta que cuando alguien más está hablando, los demás vamos a escuchar. Y entonces lo aplicamos y lo reforzamos dentro del área académica. Y por último viene la parte transversal, en donde empezamos también a aplicarlo en momentos fuera del ámbito académico. Por ejemplo, durante el receso, cuando vemos a un niño que no está escuchando a su compañero que le está hablando, podemos recordarle la norma o podemos halagar a aquel niño que esté escuchando a su compañero mientras están teniendo una conversación. La ruta metodológica para el taller grupal es la siguiente. Primero hay un modelado. Nuevamente es el maestro el que va a poner de manifiesto el modelo de lo que se está trabajando, o sea, del tema que se está trabajando. Posterior a eso tenemos un role playing o un juego de roles en donde los niños van a participar modelando o imitando la acción que se ha pedido. Puede ser a través de un juego, puede ser a través de una dramatización, puede ser a través de cualquier actividad en donde el niño tenga que aplicar la norma que estamos trabajando. Luego hay un feedback o refuerzo grupal en donde todos hablamos acerca de nuestras emociones y sentimientos mientras estábamos trabajando el juego de roles. Y por último, una transferencia del entrenamiento que supone que el niño y la niña, luego de los primeros 3 niveles, va a ser capaz de llevar a la realidad lo que ha aprendido. Podemos encontrar en la diversidad de nuestra aula niños o niñas a quienes se les dificulta la adquisición de habilidades sociales. Ojo acá que estoy hablando de niños que no tienen ningún diagnóstico, por ejemplo, de un problema del desarrollo neurológico.
Por ejemplo, un síndrome de Asperger o un autismo. Estoy hablando de niños que no tienen ningún tipo de diagnóstico, pero que se les dificulta la adquisición de habilidades sociales. Por ejemplo, aquí las causas pueden ser diversas, pero las más comunes son tres. La primera, el que hayan tenido una pobre interacción en la edad temprana. Los niños y las niñas en su desarrollo de la primera infancia, de los 0 a los 2 años, reciben muy poco estímulo social o un estímulo social patológico, van a tener dificultad para desarrollar habilidades sociales. Por ejemplo, es el caso de niños y niñas que han recibido maltrato, que han recibido desapego, desatención o aislamiento. Luego tenemos la segunda causa, que son emociones y procesos cognitivos. También es posible que los niños y las niñas sí hayan estado expuestos a relaciones sociales básicas en su desarrollo infantil, pero sus primeras experiencias sociales fuera del entorno familiar fueron traumáticas y experimenta temor o ansiedad ante el contacto social. Y luego tenemos una tercera causa, que es la dificultad para leer el ambiente. Es posible que el niño y la niña cuente con esas habilidades sociales básicas que le ha dado el hogar y que sus primeras experiencias sociales en el colegio hayan sido positivas, pero a ese niño o niña se le dificulta interpretar en qué momento es el adecuado para aplicar cada una de ellas, o sea, el cuándo, el cómo y el con quién. Y son aquellos niños que parecen ser impertinentes porque tratan con demasiada confianza, por ejemplo, a una persona de autoridad y tal vez son demasiado temerosos con personas de su misma edad. Estas dificultades no tienen que ser tomadas como limitantes en el desarrollo de las habilidades sociales. Por el contrario, con un programa sistemático aplicado adecuadamente, todos los niños logran adquirir las habilidades tarde o temprano. Recuérdense que cada niño también tiene un ritmo de aprendizaje. Las limitaciones para la adquisición de las habilidades sociales están un poco ligadas con las habilidades emocionales. Por lo regular, niños y niñas con pobres habilidades emocionales serán los que presenten mayor dificultad en el desarrollo social. Entonces es importante hablar ahora acerca de la inteligencia emocional. Y esa es la razón, esa como dualidad que hay entre la parte emocional y la parte social, es la razón por la cual Goleman le llama a la inteligencia emocional y la inteligencia social hermanas gemelas. El desarrollo de ambas se entreteje y este tejido es el soporte del éxito del niño y la niña en la vida en sociedad, su pertenencia comunitaria y su nivel de adaptabilidad o adaptación al entorno. La inteligencia emocional es entonces esa capacidad para reconocer nuestras emociones, controlarlas y utilizarlas positivamente para mejorar nuestra interacción social, comprendiendo, aceptando y gestionando las emociones de los demás. En 1983, Howard Gardner fue quien presentó la teoría de las inteligencias múltiples e inspirado en esta teoría, Daniel Goleman en 1995 fue el que acuñó el término de inteligencia emocional para describir estos procesos y habilidades que van a permitir al niño o al ser humano, en este caso, mantener un equilibrio y control en sus emociones. Desde el punto de vista fisiológico, las emociones son estados funcionales dinámicos del organismo que activan una respuesta psíquica y física ante una sensación que proviene del entorno. Digámoslo de otra manera, son mecanismos de defensa del cuerpo que tiene el cerebro. Las emociones son innatas y son una forma de resistencia ante situaciones de la cotidianidad que se salen de lo que nosotros esperamos que suceda. Mientras más inesperado o menos probable es un suceso, más fuerte es la emoción que se provoca. Por ejemplo, acontecimientos para los que no estamos preparados o no resistimos. Si tenemos un accidente, por ejemplo, podemos incluso entrar en shock por el exceso de emociones que genera nuestro cerebro, dado que no teníamos esperado que eso sucediera. Lo mismo pasa cuando hay alguien esperando detrás de la puerta y de repente sale y nos asustamos muchísimo. Esa emoción de
de susto o de miedo se dio porque no esperábamos esa situación. También sucede ante lo desconocido, cuando no sabemos qué es lo que va a pasar y vamos a experimentar una situación nueva. También nuestro cerebro va a generar una gran cantidad de emociones para poder tener como un mecanismo de defensa y tener al cuerpo alerta ante lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Para poder asimilarlos, el sistema nervioso libera entonces esa emoción. Las emociones pueden darse en 3 niveles. Fisiológico, cuando se manifiesta a través de signos físicos, como cuando tenemos un susto y tenemos la respiración agitada, taquicardia o lágrimas, por ejemplo. Esas son manifestaciones fisiológicas de las emociones. Están también el ámbito expresivo, cuando se manifiestan en expresiones corporales como la postura, el rostro, alguien que está muy triste, por ejemplo, que baja los hombros, está decaído, ¿verdad? Esa postura de estar en depresión. También, por ejemplo, están entonces el ámbito cognitivo o psicológico, que es cuando no se muestran manifestaciones externas que podamos denotar que una persona está teniendo una emoción. Susanna Block, en su modelo Alba Emoji, identifica a un conjunto de emociones como fundamentales para el desarrollo individual y social. Estas emociones son el enfado, el miedo, la alegría, la tristeza, la ternura y el erotismo. Ella llama a estas emociones como emociones básicas de las cuales se van a desprender todas las demás emociones que sentimos. Existen 3 tipos de emociones. Las primarias, que son emociones básicas que sirven para responder a situaciones del entorno, pueden ser adaptativas o desadaptativas, y entre ellas tenemos el miedo, la tristeza o la alegría. Luego tenemos algunas emociones que son secundarias, que son emociones que van a buscar reaccionar ante otras emociones para minimizarlas. Por ejemplo, si yo me enojo ante una situación que me causa vergüenza o que me causa dolor, ese enojo es una emoción secundaria para yo poder esconder la vergüenza o esconder el dolor que siento. También están las emociones instrumentales, que son emociones que afectan la conducta de otros y que se utilizan para obtener algo. Por ejemplo, cuando un bebé llora para obtener que lo alimenten o que lo cambien. La inteligencia emocional, al igual que la social, tiene componentes innatos que están señalados en nuestro ADN y de la misma forma necesitan del ambiente para poder ser estimulados y desarrollados. La inteligencia emocional también está sujeta a desarrollarse a lo largo de la vida. Sin embargo, como todo aprendizaje, sus habilidades están más sensibles de ser desarrolladas en el periodo de los 0 a los 8 años. Las habilidades básicas de la inteligencia emocional son la autoconciencia, la autorregulación, la autoaceptación, la autoestima, la motivación, la empatía, inteligencia social, gestión de las emociones y la resolución de conflictos. Vamos a explorar un poquito cada una de ellas. Por ejemplo, la autoconciencia es la habilidad de observarse a uno mismo con el objetivo de comprender sus emociones, sus pensamientos, sensaciones y sentimientos. O sea, yo voy a tener conciencia de mis propias emociones. La autoconciencia y la construcción del yo comienzan como alrededor de los 2 años más o menos, con evidencias en las que el niño, por ejemplo, se reconoce en un espejo o sabe quién es él en una fotografía. Poco a poco después van a ser capaces de utilizar adecuadamente lenguaje autorreferente, como por ejemplo yo, mi, mis, mío, etc. Esta toma de conciencia de sí mismo se va desarrollando hasta el momento en el que logran reconocer lo que sienten, por qué lo sienten y en qué momento lo sienten. La autoconciencia es básica para la inteligencia emocional, ya que sin ella no podríamos identificar cómo nos sentimos para controlar nuestras respuestas relacionadas con nuestros sentimientos. Luego tenemos la autorregulación. Esta es la capacidad de mantener el control de los pensamientos, sentimientos, emociones y acciones para alcanzar un objetivo propuesto o necesario. La capacidad de posponer la gratificación es una de las habilidades de autorregulación que se le dificultan más a los niños en edad preescolar. Cuando le decimos a un niño, por ejemplo, a una niña que iremos a pasear a la playa,
La emoción la embarga y al principio está súper feliz, se sube al carro, o al bus, ¿verdad? Si vamos a ir a una excursión y entonces están todos emocionados, pero de repente nos vamos a estancar al tráfico. Y entonces los niños empiezan a desesperarse porque es tanta su emoción de querer llegar que ya quieren estar ahí y empiezan a frustrarse. A partir de esa frustración hay niños que lloran, que se ponen inquietos, que gritan, que empiezan a preguntar cuándo van a llegar, que si quieren ir al baño, ¿verdad? Todas esas respuestas son respuestas emocionales, que el niño tiene esa emoción de que ya quiere llegar y no sabe cómo manejarla o cómo regularla para poder esperar a que se le dé la gratificación de lo que él realmente quiere, que es estar en el lugar para donde va. Para los niños y las niñas en edad preescolar, la autorregulación es un reto y deben trabajar diariamente reforzando positivamente todas las conductas que muestran esta habilidad. Luego tenemos la habilidad de la autoaceptación, que permite que reconozcamos nuestros límites propios y personales, los aceptemos y aprendamos a afrontar la vida a pesar de ellos. Esta habilidad es muy vulnerable en la socialización. Cuando el niño y la niña preescolar se enfrentan a críticas, a etiquetas, a burlas, ¿verdad?, acerca de áreas que tiene débil o áreas de debilidad, entonces esta consistencia en estas críticas y etiquetas pueden empezar a mostrar dificultad el niño para aceptarse a sí mismo y va a empezar a desarrollar, por ejemplo, una depresión o un estado depresivo. Acá podemos notarlo muy bien, tal vez no en la etapa de los más chiquitos, porque con ellos pues podemos trabajar de muchas maneras para motivarlos, pero cuando esto sucede, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, que es otro momento crítico para el desarrollo de emociones, entonces vamos a ver, por ejemplo, que el bullying o el acoso escolar, en donde el niño está sometido constantemente a críticas y a burlas acerca de situaciones de su propio yo o de su personalidad, ¿verdad? Entonces estos niños llegan a entrar en estados de depresión profundos que pueden llegar incluso al suicidio, y lo hemos visto muchas veces en distintas situaciones que se han dado en el ámbito escolar. Esta área de la autoaceptación va a fortalecer la autoimagen sin idealizarla. Es muy importante esta parte de no idealizar la autoimagen. En el desarrollo de la autoaceptación es indispensable esta no idealización, porque necesitamos aceptar que no somos perfectos y que eso está bien, que está bien no ser perfectos. También tenemos que aceptar que podemos equivocarnos, cometer errores o perder, y que no pasa nada. En el caso de los niños pequeñitos, esta parte del perder es una parte que tenemos que trabajar mucho con ellos, porque ellos tienen dificultad para aceptar que perder está bien. También tienen que comprender que podemos conquistar todos aquellos límites que no sobrepasen nuestras capacidades humanas y las intrínsecas de mi ser. Por ejemplo, si yo tengo un problema visual, ¿verdad?, entonces yo voy a saber que tengo una limitante en el ámbito visual y van a haber algunas cosas que para mí van a ser difíciles de hacer. Qué sé yo, tal vez mi dificultad visual es tanta que manejar por las noches es algo que yo no puedo hacer. Entonces yo sé que tengo esa limitante, por lo tanto sé que esa capacidad es algo que yo no voy a tener, pero debo aceptarla como parte de mi ser, y eso es la autoaceptación. Luego está el autoestima o la autoestima, que algunas veces se confunde con la autoaceptación. No es lo mismo. Cuando decimos aceptación, tiene que ver con conocer los límites de mis capacidades, mientras que cuando yo hablo de autoestima, tiene que ver con la estima o el amor que tengo por mí mismo, basado en mi autoimagen, en la autoconciencia y obviamente en la autoaceptación. La autoestima es una construcción que hacemos a partir de la valorización que nos otorgan los demás o la interpretación que hacemos de esa valorización. O sea, esta autoestima la vamos a construir a partir de lo que los demás van retroalimentándonos de nuestro propio yo, al contrario del autoconcepto o de la autoaceptación, que eso lo voy a desarrollar a partir de lo que yo voy pensando o voy sintiendo acerca de mí mismo. Para construir la autoestima saludable es necesario conocer mis pensamientos, emociones, sensaciones y sentimientos, conocer los propios límites, enfocar mi autoimagen en aspectos positivos.
Luego tenemos la motivación. Es la habilidad para encontrar motivos o razones internos o externos para encarar positivamente una actividad, situación o proyecto y llevarlo a cabo desde el principio hasta el fin. La motivación puede ser intrínseca o extrínseca. Intrínseca es cuando nace adentro de nosotros y depende del significado que nosotros le damos a lo que hacemos. Y extrínseca es cuando la obtenemos del entorno y depende de los factores externos. Cuando la motivación es intrínseca es menos susceptible de agotarse que cuando es extrínseca, porque solo depende de nosotros mismos. Todas las actividades que llevamos a cabo las hacemos por motivación, por lo que es importante aprender a reconocer esas cosas que nos motivan. Y es algo a lo que tenemos que llevar a los niños. Debemos enseñarles a que ellos poco a poco vayan reconociendo qué cosas los motivan para utilizar esa motivación y alcanzar objetivos. Luego tenemos la empatía, que es la capacidad para identificar las emociones o sentimientos de otra persona y comprender sus conductas. Se divide en dos componentes. La empatía afectiva, que es la capacidad de responder con un sentimiento adecuado a los estados mentales de otros. Y luego tenemos la empatía cognitiva, que es la capacidad de comprender el punto de vista del estado mental de otro. ¿Cuál es la diferencia entonces? En el primero estamos hablando acerca de los sentimientos, estamos hablando de responder con un sentimiento adecuado a los estados mentales de otra persona. Por ejemplo, si la persona está triste, yo me puedo acercar, puedo darle un abrazo, puedo sentarme a la par de esa persona o de ese otro niño, ¿verdad? Y mi sentimiento va a ser sentirme yo también en determinado momento un poco triste por la sensación o las emociones que mi amigo o mi amiga está sintiendo. En el caso de la empatía cognitiva es la capacidad de comprender el punto de vista o estado mental de otro. Entonces acá tiene que ver un poco más con el venir y decir, ok, tiene razón en lo que está diciendo. Tiene razón y entiendo por qué él piensa eso. Aunque yo piense diferente, entiendo de dónde viene su pensamiento y entiendo que para lo que él ha vivido o para las experiencias que ha vivido, pues esa emoción o ese sentimiento o ese pensamiento es correcto o es lo esperado. La empatía es una habilidad emocional importante que permite la convivencia armónica al comprender los motivos o razones de la conducta de otros seres humanos y la forma en que otros conciben el mundo a partir de sus propias experiencias. Es importante recordar nuevamente que el niño preescolar es egocéntrico por naturaleza y va a requerir tiempo y refuerzo positivo para poder alcanzar realmente una habilidad en la empatía. Otra habilidad básica de la inteligencia emocional es la gestión de las emociones. Esta es la capacidad de dirigir y administrar las propias emociones para expresar en cada circunstancia la emoción correcta en la magnitud correcta. Por ejemplo, cuando un niño se cae en el patio de recreo, en el patio de juego, reacciona llorando por el susto y si no se lastimó, probablemente se va a calmar en los pocos minutos y va a seguir jugando. Pero cuando un niño no posee la adecuada gestión emocional, va a seguir llorando, gritando, de manera que la expresión de su emoción no va a ser congruente con el nivel de la situación que vivió. Para desarrollar una gestión adecuada de las emociones se necesita conocer cognitivamente y experimentalmente los distintos niveles de una emoción. Por ejemplo, molestia, enojo y furia son todas expresiones de la misma emoción, pero en diferente nivel de magnitud. La resolución de problemas o de conflictos es también otra de las habilidades importantes a desarrollar en la inteligencia emocional y no es más que el conjunto de conocimientos y habilidades puestos en práctica para comprender e intervenir en la resolución práctica y no violenta de los enfrentamientos entre dos o más personas, por ejemplo, una pelea o una discusión. Existen tres enfoques para el abordaje de los conflictos. El primero es el jurídico moral o normativo, que es aquel que busca hacer justicia según las normas que rigen en el entorno, ¿verdad? Aquella forma de resolver el conflicto en donde, por ejemplo, si me pegó, le pego, ¿verdad? Es el de ojo por ojo, la justicia moral.
Luego está la parte de la negociación o regateo. Esta otra forma de resolución de problemas es cuando un conflicto se ve como algo omnipresente. Es tan grande el problema que no se puede resolver y solo lo podemos como zanjear o como minimizar a través de un debate entre las partes en la que una persona pretende dominar a la otra, ¿verdad? Es aquella donde yo quiero y negocio y le digo y le hago hasta que quiero que esta persona haga lo que yo quiero y la otra persona quiere lo mismo, ¿verdad? Aquellas discusiones interminables en donde seguimos dando argumentos y cuando se nos acaban argumentos nos los inventamos con tal de que la otra persona haga lo que yo quiero que haga. Y por último está la resolución de conflictos, que es un enfoque en el que las partes establecen relaciones que resultan aceptables para todos según las preferencias individuales, buscan el consenso y eliminar el conflicto de raíz. Las habilidades sociales, no voy a ahondar nuevamente en el tema porque ya nos extendimos al principio del video, pero sí es importante volver nuevamente a explicar o a señalar la relación intrínseca que hay entre la emoción y la socialización. Tal y como lo consigue Goldman, la inteligencia emocional y la social son como hermanas gemelas y se complementan entre ellas. Una no puede existir sin la otra. Las habilidades sociales son las que permitirán a los niños y las niñas destacar entre su grupo, haciendo brillar sus talentos y minimizando sus dificultades. Una persona hábil socialmente puede desenvolverse ante otros con seguridad, expresarse fluidamente y defender sus ideas y pensamientos asertivamente. Cultivar desde pequeños las habilidades sociales asegura que los niños y las niñas tengan competencias necesarias para adaptarse fácilmente en cualquier entorno comunitario. Aunque el desarrollo emocional empieza desde el nacimiento y es competencia principal de la educación en el hogar, el colegio o la escuela como primer sistema social externo a la familia tiene un papel protagónico en la estimulación y el afianzamiento de las habilidades emocionales, especialmente el preescolar, donde se adquieren hábitos sociales que necesariamente han de requerir habilidades emocionales como el autocontrol, autoestima, empatía, gestión emocional, etc. El rol del docente, especialmente el docente preescolar, es tan importante porque ha de ser modelo y modelador de la conducta emocional, responsable de guiar al niño en el desarrollo de sus habilidades y a la vez construir una autoestima positiva para el niño. El ambiente escolar es parte importante para el desarrollo emocional. El niño y la niña debe sentirse seguro y valorado y querido, especialmente en los primeros años de experiencia escolar, donde estará teniendo los primeros contactos con un grupo social que es ajeno a su familia. El colegio, a través del maestro, debe proveer a sus estudiantes primero seguridad. El niño y la niña se deben sentir que se encuentran en un lugar en donde van a ser protegidos y donde van a tener el apoyo y el cuidado que necesitan ante cualquier adversidad. Luego necesitan también tener confianza, la libertad de poder desenvolverse sin miedo y sin reserva, mostrando su verdadera personalidad sin temor a ser juzgados o etiquetados por sus debilidades. Luego está también que el colegio debe proveer valorización. La sensación de ser valorados a pesar de que no sean perfectos es muy importante para asegurar el desarrollo emocional adecuado. Saber que los errores que el niño comete no lo definen como personas. Acá es bien importante señalar que cuando vamos a llamar la atención a un niño debemos llamar la atención acerca de la conducta y no de la persona. Por ejemplo, yo no le voy a decir al niño, es que tú eres necio, ¿verdad? Porque entonces yo le estoy dando un calificativo a él, personal, que afecta su autoestima. Yo voy a decirle, por ejemplo, no debes hacer esto porque puede suceder esto y esto y esto. Voy a darle un razonamiento y voy a platicar con él acerca de la situación que se está dando. Luego entonces está también el cariño que el niño necesita recibir, por supuesto el amor y la aceptación por parte de todo el personal del centro académico va a ser sumamente importante para el niño.
Por último, y no la más o la menos importante, sino que al contrario, la más importante de las cosas que el niño debe recibir dentro del establecimiento educativo es disciplina asertiva. Mediante la disciplina asertiva, los niños y las niñas van a desarrollar el sentido de la rectitud, de la libertad y de los límites sociales. La disciplina es parte importantísima de las habilidades emocionales porque marca un límite entre la conducta propia y la de los demás. Podríamos también ejemplificarla como un camino amplio en la que sus bordes tienen una barandilla de contención y los niños y las niñas saben que pueden caminar libremente a lo ancho y lo largo del camino, pero la barandilla marca el límite dentro del cual pueden sentirse seguros y esa barandilla es la disciplina, ¿verdad? Desde aquí ya no puedes pasar. Esta conducta no es permitida, ¿verdad? Parte importante del desarrollo emocional es el autoconocimiento, la autoaceptación y la autoestima. Esta se va a construir mediante la introspección, la autoobservación y la autoevaluación. Es importante que los niños y las niñas aprendan acerca de emociones, de los distintos niveles de emoción y practiquen estrategias para el control de las emociones, como por ejemplo la relajación, los tiempos fuera y las técnicas de respiración. La educación emocional debe centrarse en crear un ambiente de sentimientos y emociones para el bienestar de todos. El docente es el responsable de generar emociones positivas dentro de su aula, por ejemplo, alegría, entusiasmo, paz, amistad, amor. Entre los 4 y los 5 años, el niño ante el conflicto va a tener como una pequeña tensión en enfocarse en el autoconocimiento. Los niños y las niñas van a aprender en ese momento a identificar sus emociones generadoras de conflicto. Entonces, cuando yo tengo un niño entre los 4 y los 5 años y hay un conflicto, yo debo trabajar con ese niño en la identificación de su propia emoción, que fue la que generó el conflicto o la que le generó el malestar. No puedo hablarle a un niño entre 4 y 5 años de las emociones de los demás porque es sumamente egocéntrico. Primero tengo que lograr que encuentre su emoción. Luego entonces, a partir de los 5 y 6 años, la atención se va a enfocar en identificar la emoción propia y la emoción de los demás integrantes en el conflicto. A la vez, vamos a empezar a practicar ya con ellos estrategias de resolución de conflictos a través del diálogo, de acuerdos, de negociación asertiva, ¿verdad? Para que ellos aprendan estas estrategias que pertenecen a la resolución de conflictos. Entre los 5 y los 6 años, también fuera del conflicto va a ser necesario practicar con ellos estrategias de autocontrol y gestión de las emociones, haciendo simulacros o juegos de roles, de la manera en que los niños y las niñas deben reaccionar ante diferentes emociones que pueden llegar a tener. Con esta práctica constante, lo que queremos buscar es que se acostumbre a aplicar las estrategias de gestión de las emociones para que en el momento en que le embriaga o le embarga una emoción, el niño pueda utilizar esas técnicas y controlarse. La formación emocional no es un área curricular que pueda practicarse un periodo a la semana, aunque por supuesto tener un espacio establecido en el horario para dedicar a la introducción de estrategias emocionales y sociales es una buenísima inversión de tiempo en el preescolar. Pero la formación emocional y social debe llevarse a cabo en todo momento. Algunas estrategias que podemos poner en práctica para que la formación emocional sea una constante en el aula son, por ejemplo, las rutinas diarias. Las rutinas diarias son un momento por la mañana que vamos a dedicar específicamente para el desarrollo de distintas habilidades sociales y emocionales. Posteriormente, en un momentito, me voy a fijar un poquito en las rutinas diarias para poder explicarles de qué manera pueden utilizar ese momento para este objetivo. Luego tenemos también la disciplina asertiva. Importantísimo que también se apliquen técnicas de disciplina asertiva en todo momento para poder hacer que los niños y las niñas pues vayan desarrollando habilidades emocionales y sociales. El trabajo colaborativo es otra de las técnicas a utilizar.
El establecimiento de normas de convivencia y consecuencias es muy importante que los niños tengan claras cuáles son las normas de su aula y qué consecuencias puede tener el que no las cumplamos. Luego está la aleatoriedad de la participación. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para explicar a qué me refiero con esto. Es muy importante que le demos participación igual y equitativa a todos los niños de la clase. Normalmente nos fijamos en ciertos niños que son los que más participan y es a los que les damos mayor protagonismo dentro del salón de clases. Es bien importante tener estrategias para poder trabajar con los niños esa aleatoriedad en la participación. Por ejemplo, yo puedo tener un botecito decorado muy bonito con paletas de madera y en cada paleta tengo el nombre de uno de mis niños. Cuando yo voy a pedirle a uno que participe, saco la paleta con su nombre y la dejo en el escritorio. Y entonces yo me aseguro que ese niño que ya participó, pues lo voy a dejar un momento descansar en la participación y le voy a dar pues oportunidad de participar a los demás niños que tienen su nombre dentro del botecito que no han participado. De esa manera es algo equitativo. También eso lo podemos hacer con un llavero, por ejemplo, una ruedita de llavero donde podemos meter papelitos o cartoncitos con el nombre de nuestros niños e irles dando vuelta para poder ir separando los que ya han participado de los que no. Luego tenemos también la parte de la comunicación. Es bien importante trabajar con los niños su comunicación, que sean amplios en poder venir y explicar lo que sienten y lo que piensan sin temor a recibir una burla, un regaño, ¿verdad? Sino que ellos sean abiertos para poder expresarse en sus sentimientos y en sus emociones. Luego está el manejo de la voz docente. Fíjense que en uno de los rubros anteriores hablábamos acerca de que el docente es el encargado de poder llevar a su aula las emociones que queremos que los niños sientan. Si, por ejemplo, todo el tiempo estamos, fulanito, menganito, ¿verdad? Y estoy con un tono de voz demasiado alto y demasiado fuerte, entonces los niños en su ambiente van a decir, la maestra nos grita o la maestra nos habla fuerte, nos habla mal, ¿verdad? Y no van a tener esa misma sensación de alegría o de emoción. Mientras que si la voz que nosotros trabajamos la modulamos, no solo la voz, sino que la entonación con la que le hablamos a los niños, entonces vamos a crear un ambiente dentro del salón de clases solo con la modulación de la voz. También tenemos, por ejemplo, para poder trabajar esa parte de armar dentro de mi salón una clase emotiva, o sea, que esté llena de emociones positivas, tenemos los brain breaks o las dinámicas de transición. Estas dinámicas de transición son pequeños juegos que podemos realizar cuando terminan los niños una actividad y antes de que empiecen una siguiente actividad. Esto sirve para distraerlos, para poder dejar que ellos saquen la energía que tienen dentro, sus emociones de alegría, ¿verdad? Que las puedan expresar en ese momento y que luego puedan volver nuevamente a centrarse en las emociones o en los sentimientos y los pensamientos que se van a aflorar a través de la actividad académica. También tenemos los activadores de atención. Los activadores de atención son formas en las que yo puedo llamar la atención de mis niños sin llegar a alterarme o a alterar la voz. Por ejemplo, son aquellos juegos en donde la maestra dice algo y los niños responden. En el momento en que ellos responden, cuando escuchan ese llamado de la maestra, que es un llamado divertido, ¿verdad? Va a hacer que entonces ellos tengan siempre como, después de que ya contesté, me quedo poniéndole atención a mi maestra. Por ejemplo, tenemos aquello de, ¿qué te pasa? ¡Calabaza! Dicen los niños, ¿verdad? La maestra dice, ¿qué te pasa? Y los niños responden, calabaza. O por ejemplo, antes de que yo los forme, en lugar de estarles diciendo, a ver, se forman, ahí atrás, fórmate por favor, ponte en tu lugar, miren rectos, vean hacia el frente, y estoy todo el tiempo como regañando, puedo utilizar
un activador de atención que dice, por ejemplo, ojos adelante, manos atrás, camino en fila y al compás, tris, tras, tris, tras. Y entonces los niños se ordenan sin necesidad de que yo tenga que estar regañándolos. También, por ejemplo, está este otro que dice hola, hola, y los niños responden Coca-Cola. O el otro que dice serrucho, serrucho, a mi maestra escucho, ¿verdad? Son diferentes actividades que llaman la atención del niño sin necesidad que la maestra se muestre enojada. O por ejemplo, este otro último que es para hacer silencio, que dice cae catarata y los niños hacen shh, ¿verdad? Es otra forma de llamar su atención. Luego tenemos el orden y la organización. Esta es otra estrategia que nosotros podemos poner en práctica dentro de nuestro salón de clases para manejar la parte social y la emocional. No nos vamos a sentir igual en un ambiente recargado, sucio, desordenado, que en un ambiente donde cada cosa tiene su lugar y cada cosa se utiliza y se vuelve a regresar a su lugar. También el poder tener material para que los mismos niños mantengan su lugar limpio, como por ejemplo una esponjita para limpiar y un aspersor con desinfectante, o por ejemplo puedo tener también un área específica para poner las loncheras, puedo poner un lugar en donde cuelguen sus suéteres o sus chumpas, ¿verdad? Y pues hacer esas rutinas de orden para mantener la clase en cierta armonía que va a expresar a los niños un sentimiento o una emoción de paz y de disciplina. Todos los programas de la editorial Jugando Aprendo han sido creados con el desarrollo de habilidades emocionales y sociales como eje transversal. Sin embargo, el programa de medio social y natural es donde se tejen con mayor claridad los engranajes de la formación socioafectiva. Vamos a ver entonces que trabajamos en el programa varios componentes que voy a explicar ahora mismo y les voy a ir indicando en dónde lo pueden encontrar o cómo pueden identificar esos momentos dentro del libro de texto donde estamos trabajando estos componentes que son netamente para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Primero empezamos con las habilidades sociales. Estas se van a identificar con este icono que aparece por acá y va a incluir tips para una buena convivencia social. En la clase pueden utilizarse como tema introductorio, como una motivación o como un cierre de la actividad, relacionando el tema que aparece en la página con el tema de habilidad social que estamos trabajando. Por ejemplo, en la página número 6 del libro de 6 años vamos a encontrar el tema pedir prestado y cuidar lo que me prestan. Y entonces podemos trabajar primero nuestra actividad de libro y posteriormente tener un pequeño momento para hablar acerca de cuando yo presto algo, que tengo que cuidarlo, que tengo que utilizarlo pues con respeto de la otra persona y siempre debo devolverlo. Por ejemplo, también tenemos en el libro de 4 años, en la página 34, las normas de cortesía. Posteriormente a que trabajamos la actividad del libro o antes de trabajar la actividad en el libro, me puedo centrar en hablar un poquito acerca de las normas de cortesía que aparecen en esta página. Luego entonces podemos encontrar el otro componente que son los valores. El área de valores se va a identificar con este icono que está acá. Esta área va a integrar valores relacionados con distintos temas del medio y también pueden trabajarse como parte de la introducción o cierre de los temas asociados. Por ejemplo, en la página 66 del libro de 4 años se trabaja el respeto hacia la vida de los animales. Y en el libro de 5 años, en la página 75, se trabaja la obediencia en el hogar. Si se dan cuenta, cada una de las páginas tiene el icono que señalamos y que es el que ustedes deben buscar para encontrar cuáles son aquellas actividades en las que van a aplicar esta parte de los valores o de las habilidades sociales o de los demás componentes que vamos a seguir hablando en este momento. El siguiente componente es el del aprendizaje colaborativo. Estas actividades están señaladas con este icono y proponen diferentes dinámicas en las que será necesario que los niños y las niñas trabajen en equipo con otros compañeros.
Durante estas actividades se pueden reforzar distintas habilidades sociales, emocionales y valores. Por ejemplo, en la página 44 del libro de 5 años vamos a encontrar una actividad de memoria. Cada niño va a aportar una de las tarjetas que haga pareja con la del otro compañero. Podemos trabajar habilidades como esperar el turno, autocontrol en el momento de perder, por ejemplo, el respeto hacia los demás, la tolerancia, que son actividades que pues podemos poner en práctica con este tipo de aprendizaje colaborativo. Luego tenemos el aprendizaje por proyectos. Se identifica con este icono. Y aquí también se trabajan distintas habilidades sociales y emocionales. Especialmente se trabaja la autoestima, la seguridad, la autoconfianza, la comunicación asertiva y habilidades relacionadas con el desenvolvimiento social. Por ejemplo, en el libro de 6 años, en la página 51, los niños y las niñas realizan un proyecto de granja en la que harán una maqueta. Aunque se planifica como actividad en la casa, también se puede trabajar como proyecto dentro del aula y pues al terminar la actividad, cada niño o un grupo colaborativo, si decidimos hacer esta actividad también como una actividad de colaboración, pueden tener un momento para expresar su gusto por los animales, cómo les pareció la actividad y presentar el trabajo que han hecho. A través de esta presentación es donde nosotros vamos a empezar a trabajar en ellos la seguridad, por ejemplo, de poder hablar en público, de expresar sus opiniones, de expresar sus sentimientos y pues todo relacionado con una actividad en la que están aprendiendo. Luego tenemos el componente de hábitos, que tiene un icono como este, y está dirigido a la formación de hábitos sociales y de higiene. Por ejemplo, en el libro de 4 años, en la página 69, se va a trabajar hábitos como lavarse las manos y en la página 99 y 100 vamos a hablar de hábitos alimenticios y del orden después de comer. A lo largo de todo el video hemos mencionado una y otra vez que la socioafectividad y el área de medio social y natural son ejes transversales del currículo preescolar. Es importante explicar a qué le llamamos transversalidad y por qué las áreas transversales son tan importantes. Se llaman áreas transversales aquellas que enriquecen la labor formativa conectando y articulando los saberes de distintos sectores de aprendizaje para darle sentido y establecer conexiones entre lo instructivo y lo formativo. La transversalidad busca que todo el quehacer educativo sea conectado con la vida misma, tejiendo el aprendizaje académico, con el formativo y la cultura, que es lo más importante, ¿verdad? Esa cultura de la sociedad en la que los niños se están desenvolviendo. Las áreas transversales son aprendizajes integrales que permiten el pleno desarrollo de las personas individuales y sociales. Por lo tanto, el desarrollo social y afectivo debe acompañar a todas las áreas del currículum y permanecer constantemente en la práctica educativa dentro del aula como un elemento integrador. Es importante dedicar todos los días, se recuerdan que habíamos dicho que vamos a hablar un poquito acerca de la rutina diaria, pues es importante dedicar todos los días algunos minutos para poner en contexto a los niños y las niñas en relación a las destrezas y habilidades que se están trabajando en las áreas transversales. Esto ayuda a que tanto ellos como nosotros, los docentes, mantengamos la atención en ellas durante toda la jornada estudiantil. ¿Qué se puede incluir entonces en esa rutina diaria? Primero siempre vamos a trabajar un saludo individual. Fíjense que hago énfasis en que sea individual porque es bien importante que cada uno de los niños de su aula se sienta importante, que se sienta que tiene su momento con su maestra. Entonces, ese saludo pueden utilizarlo a través de una canción, de un abrazo, pueden tener alguna forma especial de saludarse con cada niño o simplemente acercarse, bajar al nivel de los niños, darle un abrazo y darle una bienvenida a cada uno de sus niños. Eso es algo sumamente importante que tiene que ser parte de la rutina diaria. Luego está la mención de cumpleañeros si los hubiera. No debemos olvidarnos nunca jamás del cumpleaños de alguno de nuestros niños. Tenemos que tomarnos un momento el día de los cumpleañeros para poder felicitar al niño y hacerle un momento especial en ese día que es tan importante para ellos. Luego también
es importante la asignación de los auxiliares de aula. Esto puede hacerse semanalmente, no tiene que hacerse forzosamente cada día, pero ustedes van a asignar por ejemplo, dentro de su aula, un niño que esté encargado, por ejemplo, de cerrar la puerta cuando todos se van, un niño que esté encargado de ayudar a borrar la pizarra, otro que sea el encargado, por ejemplo, de dirigir la fila, otro que sea el encargado de limpiar mesitas, ¿verdad? Podemos ponerles diferentes asignaciones y esas asignaciones, fuera de ser para los niños algo que no les agrade hacer, es algo que ellos se van a sentir importantes y podemos, por ejemplo, utilizar algún tipo de collar o de gafete que identifique al niño que está encargado de realizar durante esa semana o durante el día la actividad que la maestra le asignó. También podemos tener un momento para establecer la fecha y ubicarlos temporalmente. Recuérdense que esta es parte importantísima del desarrollo de habilidades, especialmente en el área de medio social y natural. El niño tiene que saber ubicarse en el tiempo, qué día es, qué hora es, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un momento de la rutina diaria para este proceso. También un momento para canciones o dinámicas que se van a relacionar con la unidad de conocimiento del medio, que era el área de antes, o medio social y natural, que es el área como le llamamos ahora, para poder relacionar o que el niño se recuerde de esos contenidos de unidad que estamos trabajando. Por ejemplo, si estamos en la unidad de los animales, podemos cantar Los pollitos dicen, La granja del tío Fernando, ¿verdad? Aquellas pues canciones que nos recuerden el vocabulario y el contenido que estamos trabajando. También, por ejemplo, si estamos trabajando las profesiones, vamos a cantar la de Marinero se fue a la mar, o si son los alimentos, podemos cantar aquella canción de Papá Elefante y Papá Elefante tomó su cinturón, ¿verdad? Y esa canción, pues, que habla acerca de la alimentación. Luego entonces vamos a trabajar también dentro de la rutina diaria la repetición de normas de convivencia. Es importante que en el salón de clases tengamos un espacio donde colocarlas físicamente y visualmente para que el niño pueda verlas. Mejor si están gráficas, ¿verdad? Si tienen dibujos para que los niños puedan entenderlas mejor cuando no han desarrollado todavía la lectura y la escritura. Estas normas de convivencia debemos repetirlas constantemente. Si se puede todos los días es genial. Y si no se puede, pues entonces por lo menos una vez a la semana o 2 veces por semana hacer énfasis en las normas de convivencia. Podemos crear un juego para que los niños se las aprendan y puedan irlas repitiendo y de esa manera hacer ameno el momento de la repetición de normas. Luego también está el afianzamiento de hábitos. Tenemos que encontrar un momento en la rutina del día para poder afianzar los hábitos. Me lavé los dientes, me lavé las manos, cuando fui al baño me limpié adecuadamente, por ejemplo, traigo mis zapatos lustrados, traje mi suéter limpio, ¿verdad? Todo ese tipo de actividades en donde vamos a ir reforzando los hábitos de higiene tiene que ser diario. Y luego los juegos que exploran o ejercitan habilidades sociales, como por ejemplo los juegos de mesa, competencias, juegos de equipo, que es importante que antes de empezar un juego recordemos la habilidad social que vamos a ejercitar. Por ejemplo, si van a jugar memoria, les digamos, recuerden que cada uno tiene un turno y debemos respetar el turno de los demás. Entonces, durante esta actividad vamos a estar reforzándoles constantemente que cada uno tiene un turno y debemos respetar el turno de los demás. No se pretende que todos los días hagamos todas estas actividades de la rutina, sino que nosotros debemos planificar y pues decidir qué día vamos a hacer cada una de estas actividades durante la semana, cuáles son más importantes que son necesarias hacerlas todos los días. Por ejemplo, el saludo tiene que ser algo diario, ¿verdad? Entonces hay algunas que sí tienen que ser forzosamente todos los días y otras que podemos asignar un día para poder irlas trabajando. El desarrollo social, entonces, ya para concluir, el desarrollo social y emocional es indispensable para la vida cotidiana infantil. Es la primera infancia cuando los niños y las niñas tienen oportunidad de desarrollar estas habilidades y hacer uso de ellas para fortalecer su carácter y su personalidad. Aunque la inteligencia emocional y social se pueden desarrollar durante toda la vida, es en el preescolar cuando están en el periodo más sensible para su estimulación.
Pero esta es la primera etapa sensible y la segunda va a ser en la adolescencia, pero la adolescencia ya va a ser únicamente para afianzar aquellas habilidades que ya han adquirido. El papel del colegio en el desarrollo de la vida emocional y social del niño es determinante. Un docente puede construir la inteligencia social y emocional de un niño y también la puede destruir completamente, causando dificultades que van a marcar la personalidad del niño para el resto de la vida, aun cuando posteriormente pueda desarrollar estas habilidades por sí mismo. La incorporación de la academia emocional y social como eje transversal del currículum preprimario enriquece y conecta todos los aprendizajes del niño con su entorno, su cultura y su vida cotidiana. Las rutinas diarias y la construcción de ambientes escolares son estrategias críticas que los docentes deben aprovechar para trabajar la transversalidad de la educación socioafectiva. La inteligencia social y la emocional son complementarias, no se pueden separar, se desarrollan de la mano. Por lo tanto, yo tengo que planificar dentro de mi quehacer diario estas rutinas que me van a permitir a mí realmente trabajar estas áreas tan importantes para la vida de los niños. Recuérdense que un niño o niña inteligente, emocional y social es un niño con una ventaja significativa para el éxito en su vida. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Queremos aprovechar para agradecer a todas y todos los que han estado dedicando e invirtiendo parte de su tiempo en este programa de capacitación continua. Para la editorial Jugando Aprendo es un gusto apoyarlos en su crecimiento profesional. Les cuento entonces que en nuestro próximo video vamos a estar abordando el tema de entorno como un medio de aprendizaje. Este tema pues va a estar muy interesante porque vamos a explorar distintas estrategias para construir entornos significativos dentro de la estimulación preescolar. Así que estén pendientes, síganos en este programa tan bonito que es realmente enriquecedor para su labor docente. Los esperamos entonces en el próximo video.